Entonces volvemos a la clase, vamos a hablar de los plasmodesmos, pero antes les voy a hacer un dibujito para explicarles. Nosotros tenemos una célula vegetal y necesito que en una parte que dice reacciones me digan si ven el dibujito que estoy haciendo. Esta pared se ve, chuta, no se ve una cuestión, espérenme un segundo, es que yo lo probé delante y había menos luz. Espérate, ponga vista. ¿Qué dice? Espérense. Sí, ya, ahí están dando recomendaciones en el chat cómo pueden hacer para que ustedes vean mi dibujito. El dibujito que hice es una pared primaria que les decía de las células vegetales y que aquí hay varias células vegetales unas al lado de las otras. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Así que fijen solamente. Ahora, dentro de esta pared primaria que yo les dije que tenían las células vegetales, hay una membrana que está pegadita. Las membranas al microscopio óptico, que es el microscopio que vamos a ocupar en clase cuando, digamos, podamos entrar a la universidad, tiene una membrana que es muy delgadita y no se ve en el microscopio óptico, pero uno, como ve la pared primaria, sospecha que la membrana plasmática está pegadita ahí. Ya, esa es mi membrana plasmática de todas mis células. En este caso la hice media azul. Y vamos a ver, esta célula con esta se quieren comunicar, porque si una célula se le ocurre dividirse, por ejemplo, para producir algún tejido, si se divide una sola célula no llegamos a ninguna parte. Tenemos que hacer que este tejido, que es un conjunto de células, se divida en todas las células. Y para eso, ¿cómo se comunica esta célula con esta? Es porque la membrana de acá se une a la membrana de allá, y esta membrana es un macro dibujo, porque en realidad no es tan grande el hoyo, y se unen las membranas en el fondo. Entonces, se unen, entonces para eso se tuvo que romper la pared primaria, la pared, y se unen las membranas. Esa unión se llama plasmodesmo. Como es un hoyito, y la célula está una al lado de la otra, se puede mover ese hoyito, y qué sé yo, entonces, para garantizar como la estructura, por dentro del plasmodesmo va unas estructuras que se llaman desmotúbulos, unos túbulos duros, unos tubitos duros, como para mantener la estructura. Entonces eso es lo que estamos compartiendo en mi presentación. Vamos a volver. Entonces, comparto mi presentación y sigo acá. Entonces, estas estructuras que estoy mostrando acá es, primero, la fotografía con un microscopio electrónico, que es un microscopio súper eficiente, que hace ver cosas muy chiquititas, no es un microscopio que uno ocupa, y se ve acá, dice pared celular, perdonen, todo esto es la pared, esto negro oscuro en el fondo son las membranas, y se une una membrana con la otra a través de estos plasmodesmos. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo un esquema que a mí no me queda tan claro, pero bueno, de dos plasmodesmos en el fondo, o de un plasmodesmo formado por dos pedazos en el fondo, y se ve pared primaria de una célula, pared primaria de otra célula. Si la célula estuviera una al lado de la otra, pared primaria, y sueltas, se soltaría una célula con la otra, no quedaría una estructura unida. Por lo tanto, entre una pared primaria de una célula y la pared primaria de la otra, hay una cosa que se llama la melamedia, que en el fondo no es más que ciertos compuestos que pegan una célula con la otra. Es solamente pero es un pegamento frágil, digamos, porque es como un polímero, ¿ya? Que se llama la melamedia. Y eso es un plasmodesmo. ¿Por qué les digo lo de los plasmodesmos? Porque los plasmodesmos, al cruzar una célula con la otra, hacen un hoyito en la pared primaria. Y ese hoyito, ustedes lo van a poder mirar al microscopio, o por lo menos yo les voy a mostrar fotos de microscopio óptico, donde se ve el hoyito, y es muy interesante porque sirve para taxonomía, para poder clasificar especies, no sé si especies, pero por lo menos para saber qué tipo de células son las que están formando esto. Lo vamos a ver. Ahora, las paredes celulares son la parte de la célula que más carbohidratos guarda almacenado, porque la pared celular su función es un soporte estructural y mecánico, ¿ya?
¿Qué es una pared celular? Y yo sé que es medio tonto mi ejemplo, pero les voy a mostrar esto. Esto es algo que está hecho con fibras vegetales, que se llama un tejido vegetal, ¿no es cierto? Este tejido vegetal vendría a No ser... se ve, profe. ¿No se ve nada? Ya, espérate. Gracias por decirme. No importa. Una pared celular es como un tejido medio tieso. Ese tejido medio tieso, imagínense un canasto cualquiera un canasto de fibra de vegetal, ¿no es cierto? Un canasto, y ese canasto ustedes lo miran y en el fondo está lleno, si uno lo mira tras luz, está lleno de hoyos. Una pared celular es lo mismo, es solamente una estructura que está lleno de hoyos. Entonces, si yo, por ejemplo, el canasto lo meto al agua, el agua pasa de un lado del canasto con una facilidad enorme. Asimismo es la pared celular. La pared celular no es más que fibras puestas, así que se llaman celulosas, ordenadas, como tejidas, por decirlo así, ordenaditas, pero que es solamente un soporte físico, ¿ya? Deja pasar cualquier cosa de un lado para otro, igual que un canasto, o en el fondo es eso. Dentro de este canasto que es pared celular está la membrana y el resto de la célula, que ya es mucho más, en el fondo, funcional y no deja pasar cualquier cosa. Solamente la pared celular es la que va a dejar pasar cualquier cosa, ¿ya? Entonces su función es la mantención y determinación de la forma de una célula, ¿no es cierto? Si yo tengo un canasto redondo y es tieso, es redonda la célula. Asimismo pasa acá. Las paredes celulares dan la forma a la célula, ¿ya? Ahora, este canasto, por decirlo así, esta pared celular va a dar la resistencia, porque en el fondo va a contener adentro la membrana, y la membrana va a empujar el canasto, pero el canasto no se va a mover, ¿ya? Va a resistir, ¿ya? Salvo que algunas enzimas empiezan a degradar un poquito el canasto y lo van soltando las fibras y hace que la célula crezca, ¿ya? Pero en general mantiene este turgor. Regula la difusión de materiales a través del apoplasto. Voy a hablarles después del apoplasto, no quiero, digamos, confundirlos. En estas paredes en general se almacenan compuestos, ¿ya? Que después podrían degradarse, qué sé yo, y utilizarse para otras cosas, pero en el fondo con la muerte de la célula, ¿ya? Esta pared también podría tener cierta protección contra algunos patógenos y otros, y ayuda también a la interacción entre una célula y otra célula, ¿ya? Ahora, tipos de paredes. Hay dos tipos de paredes. Aquí les puse más o menos los compuestos que tienen esta pared. No quiero confundirlos mucho, pero tienen, y para efectos de nosotros, de anatomía, dos paredes. La pared primaria y la pared secundaria. Entonces vamos a hacer un dibujito de nuevo en mi pizarrón. Entonces, no voy a compartir más la pantalla porque si no es mucho enredo. Dejo de compartir pantalla. Hay gente que está hablando supongo que el chino les contesta. No. ¿Tú no le contestas, no? ¿No sabéis chino qué están diciendo? Contestan entre ellos. Están contestando entre ellos, así que está funcionando todo perfecto. Dale nomás. Ya, perfecto. Espérenme porque no sé cómo se hace para dejar de compartir pantalla porque no me sale. Sigue compartiendo, si se puede. ¿Se ve? Arriba. Ya. Bueno. Entonces, voy a dejar aquí y les voy a hacer el dibujito de las paredes. Entonces, como les decía, las paredes son como un tejido duro, y aquí tenemos una célula que tiene su pared primaria y su membrana por dentro. Vamos a separar un poco la membrana para que... Y aquí está su núcleo. Tiene una vacuola grande, que la vamos a hacer así también celeste, una vacuola grande, vacuola la vamos a poner ahí. Y tiene esta célula, tiene cloroplastos, vamos a poner que son bonitos. Y eso. Ahora bien, esta célula tiene una resistencia determinada con esta pared primaria. La pared primaria es delgadita. Entonces yo puedo hacer una casa, o la primera parte de una casa, con estos ladrillitos, pero estos ladrillitos no tienen mucha resistencia. Entonces puedo llegar hasta una altura nomás, no tienen cierta resistencia. Y eso pasa, por ejemplo, en los musgos. Los musgos, por ejemplo, cuando usted tiene una roca y tiene un musguito ahí, el musguito es como poco alto, ¿no es cierto? No es una planta así alta. Uno, porque
está formado casi con puras células que tienen paredes primarias, y en segundo lugar no están conectadas por sistema vascular que tiene paredes secundarias. Después les voy a pasar eso. Entonces, pero en general cuando tienen paredes primarias, una estructura cualquiera, son como delgaditas las paredes y no tienen mucha fuerza o estructura. Pero de repente estas células deciden que quieren tener pared secundaria y empiezan a formar carbohidratos adentro, más lignina, celulosa y celulosa, y estas la empiezan a depositar, y esa depositación es por dentro de la célula, ¿ya? Porque es mucho más fácil para una célula producir un compuesto acá adentro, tirarlo hacia afuera, y lo depositan por dentro de la pared primaria, y ahí se forma lo que es la pared secundaria. Y la gracia de la pared secundaria es que tiene un compuesto que hace que esto sea mucho más resistente, mucho más duro. Entonces les voy a hablar de dos tipos de tejidos. Por ejemplo, una hoja de lechuga está formada por casi puras, hay algunas células con paredes secundarias, pero la mayoría son con paredes primarias, ¿no es cierto? Una vez una hoja de lechuga de partida se ve verde y en segundo lugar flexible. Si uno va a un tronco de una planta, el tronco de la planta está formado casi con puras paredes que tienen paredes secundarias, y eso hace que sea así duro, se ve de colores más bien oscuros, café, y con mucha resistencia. Esa es la diferencia entre una pared primaria y una secundaria. La otra diferencia es cuando la pared se empieza a formar la pared secundaria, la célula está viva, porque tiene que producir compuestos y empieza a almacenar pared primaria. Después, cuando empieza a crecer, crece su tamaño terminal y empieza a depositar pared secundaria. Esa pared secundaria se empieza a llenar de una sustancia que aquí se las dejé escritas, que dice lignina, que es una sustancia que es un polímero complejo que hace que la resistencia de la pared sea muy alta, ¿ya? Cuando empieza a formar esa lignina, la célula que era su vecina y que estaba conectada por un plasmodesmo, una célula con la otra, empieza a desconectarse. Profe, no está compartiendo pantalla. Chita, ya, perdonen, pero no puse ninguna diapositiva extra, no sé qué me pasa, ¿por qué se me sale? Algo hago mal. Ya. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, perdón. Gracias, profe. Perdonen, es que yo despistada. Ya, entonces, ¿se sigue compartiendo, sí? Sí. Ah, ya, es que cuando lo hago grande, no sé qué aprieto, ya, perdonen. Ya, entonces lo que les decía es que las células tenían pared primaria y cuando llegaba un momento que necesitaban más resistencia, que fuera más firme, producían pared secundaria. Esa pared secundaria va por dentro de la pared primaria porque gasta menos energía la célula en rellenar por dentro que tener que sacar las moléculas y dar las vueltas hacia afuera, ¿no es cierto? Es una cosa como obvia. Entonces empieza a formar pared secundaria. Pero el problema es que al formar pared secundaria, una célula con su vecina estaban conectadas y felices con el plasmodesmo y por ahí conversaban, pero de repente empieza a formar esta pared secundaria y estas conexiones empiezan a perderse, la membrana de un lado para el otro ya se empieza a cortar, y eso hace que se pierdan las conexiones entre una célula y otra, y entonces la célula decide estar sola y finalmente morir. Porque cuando empiezan a formar pared secundaria lo que quieren es resistencia nomás y dejan de empezar a ser funcionales y terminan por morir. Entonces, una célula que tiene pared secundaria parte viva, porque siempre parten por estar vivas, porque si no, no pueden formar pared secundaria, pero terminan estando muertas. Entonces, un vegetal cualquier vegetal, aunque sea una plantita chica, verde, va a tener células dentro de este vegetal que van a ser vivas, con paredes primarias, pero también dentro del vegetal va a tener células que van a estar muertas y que van a tener pared secundaria, ¿ya? Las cañerías o sistema vascular que tienen las plantas, la mayoría, una parte importante de eso está formada por células que están muertas, pero que traslocan o ayudan a llevar agua, ¿ya? A pesar de que están muertas, son funcionales, a eso me refiero, porque a veces cuando digo células muertas creen que no están haciendo nada. Sí, funcionan igual que una cañería, porque las cañerías están muertas y lo más bien que conducen agua, lo mismo pasa dentro de las plantas. Las células que llevan agua, que en este caso es, lo vamos a ver en el curso, que es xilema, son células muertas que transportan agua, ¿ya? Bueno, aquí algunas de las características en esta diapositiva de las estructuras que tiene, digamos, las paredes primarias y secundarias.
Entonces ahora nos vamos a la materia que yo realmente tengo que pasar. Lo otro era una introducción. Yo sé que les van a echar muchas dudas. Esas dudas se las podemos contestar, sobre todo si las mandan por mail. Yo se las contesto todas, porque yo sé que esta materia es compleja. No es una materia que vaya a diagnosticar en el semestre, pero sí sirve para entender el resto de las materias que vamos a pasar. Por eso se las doy. Entonces, aquí esto es lo que vendría a ser esta foto o este esquema, una planta completa. Esta planta completa está formada por 3 órganos, que la parte de abajo, ¿no es cierto?, era la raíz, la parte del medio, digamos acá señalados están, digamos, el otro órgano que son los tallos, y aquí arriba están lo que son las hojas. Además hay algunas estructuras aquí, en la axila de la hoja, que vendrían a ser las yemas. En estas estructuras, tanto las yemas axilares que existen en esta plantita como en la yema apical, dentro hay unos tejidos que se llaman meristemos, ¿ya? Estos meristemos también se pueden encontrar estos tejidos en la punta de las raíces, un poquito más arriba de la punta, porque la punta no va a ser meristemo, sino un poquito más arriba de la punta, y también son meristemos. Todos estos meristemos que hay en esta plantita, es decir, el meristemo que está en la yema apical, los meristemos que están en las yemas axilares y los meristemos que están en la raíz, se llaman meristemos apicales, ¿ya? Se llaman meristemos apicales. Ahora, ¿qué gracia tienen estos meristemos? Los meristemos hacen que una planta, en el fondo, siempre tenga un reservorio de células que van a poderse dividir, ¿ya? En los animales, una vez que el animal ha crecido, qué sé yo, llega a su forma final, no puede seguir creciendo porque no tiene estos tipos de tejidos y su crecimiento se llama cerrado o determinado, porque en el fondo no les quedan estos reservorios y en el fondo el animal queda de la forma que tiene que quedar un animal de su especie, ¿ya? En cambio, en las plantas, en todas las plantas y en algunos peces, quedan este reservorio de células que hacen que en el fondo haya la posibilidad de diferenciarse después de que la planta ya es adulta, ¿ya? Siempre están estos reservorios desde que la plantita es chica hasta que la plantita es grande. Y por lo tanto se dice que las plantas tienen regiones que se llaman perpetuamente embriónicas, y ese perpetuamente embriónica se refiere a los meristemos, ¿ya? Ahora, hay meristemos, los que yo les mostré acá, perdonen, aquí dice aquí en este título, meristemos apicales y laterales. Estos meristemos, estos que están aquí, que son el de la punta del tallo, el de las axilas de las hojas, las puntas de las raíces, estos son todos meristemos apicales, ¿ya? Ahora, existen otros meristemos que están aquí, que dicen laterales, pero que no están en esta fotografía, y que los meristemos laterales dan el crecimiento secundario o en grosor de las plantas. Esta materia del crecimiento lateral o crecimiento en grosor de la planta la vamos a ver al final del semestre, por eso no me voy a concentrar en explicárselos ahora. Solamente les quiero hablar sobre los meristemos apicales, que lo vimos en esa planta verde que vimos recientemente, y que pueden estar, bueno, en posición terminal o axilar de una hoja, y que dan crecimiento primario. ¿Qué es crecimiento primario? En general, el crecimiento primario es el crecimiento de estas plantas que tienen estos meristemos, ¿ya? Existen otros meristemos, que lo vamos a nombrar de repente, que son los meristemos intercalares. Y esos meristemos no están ni en las yemas, ni en las axilas de las hojas, ni en las raíces. Se encuentran intercalados en otros tejidos. Entonces, esos meristemos, por ejemplo, cuando yo tengo un pasto es una hoja, ¿no es cierto? Y esa hoja la corto, el pasto vuelve a crecer, ¿no es cierto? No crece desde una yema, sino crece desde las mismas células que tiene la hoja, porque hay de estos meristemos que se llaman intercalares. Esos son, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en lo que son los meristemos apicales, ¿ya? En primer lugar, los meristemos están formados por células, y esas células tienen un nombre, se llaman células meristemáticas, ¿ya?